a la epidemiología para planificar la forma en que va a manejar el control de las enfermedades. Ese es el resumen de lo que es básicamente vigilancia epidemiológica. Y si ustedes me piden un ejemplo de vigilancia epidemiológica, yo lo comparo siempre con la red de la policía. Ustedes han visto cómo se organiza la policía, ¿verdad? En la ciudad. La policía tiene una central, pero tiene varias oficinas en toda la ciudad y todas ellas se comunican. En cualquier cosa que pase en la ciudad, ahí cerquita hay un puesto policial que puede acudir y llama a la central para que haya refuerzo. Pues cuando hablamos del sistema de vigilancia epidemiológica es lo mismo. La red del sistema de vigilancia epidemiológica es como una telaraña del centro hacia el exterior, pero que está conectado como una telaraña. Donde la mosca caiga y haga vibrar la telaraña, se va a enterar dónde está la araña. Es lo mismo. Donde ocurra un caso de enfermedad, alguien va a informar a la central para que vaya a atender ese caso y se controle la enfermedad. Entonces, eso es más o menos lo que es un sistema de vigilancia epidemiológica. No sé si me han entendido, jóvenes. ¿Ya? Entonces, es importantísimo. Ahí vamos. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer este segundo parcial ustedes? Lo que van a hacer este segundo parcial es un pequeño proyecto que ya se los di el índice y ya les mandé la información para que ustedes hagan eso, un proyecto de vigilancia epidemiológica de la enfermedad que les tocó. ¿Ya? Perdón un segundito, por favor, perdón un segundo. Bueno, cuando hablamos de vigilancia epidemiológica, la causalidad nos interesa porque a partir de una causa es que se da un efecto que es la enfermedad y es lo que levanta el sistema de epidemiología para poder hacer las medidas de control. En el enfoque epidemiológico no solo interesa describir la enfermedad, no es importante solamente eso. O quién la afecta, o sea, cuál es la etiología, o dónde se da, cuándo se... No, lo que nos interesa como base importante, por eso que les enseñamos a ustedes a hacer la cadena epidemiológica, son las cosas que permitieron buscar las explicaciones del por qué esos eventos se dieron, qué fue lo que ocasionó que ocurrieran esas enfermedades en esos lugares en ese tiempo. Entonces, causalidad, la vigilancia epidemiológica es importante porque eso es lo que busca, atacar ya todos esos factores que permitieron la aparición de una enfermedad. Entonces, esa es lo que tiene que ver la causalidad en todo este embrollo de lo que es la vigilancia epidemiológica. ¿Se entendió? A ver, les voy a dar un ejemplo, porque pucha, ustedes cuando les hablo de veterinaria no entienden nada. A ver, vamos a suponer, a ver, ¿qué hace que los chicos estén tan alborotados, queriendo hacer puro juntes? A ver, digamos. Entonces yo digo, el motivo es que ya llevan más de un año con cuarentena. Entonces están aburridos, están cansados, no ven a sus amigos. Entonces, esos son los factores que están produciendo ese efecto de que estén alborotados los estudiantes. Entonces, ¿qué yo hago para prevenirlo? Voy creando grupos de Zoom, voy creando equipos de WhatsApp y los voy organizando para que se reúnan de esa manera semanalmente hasta que se suspendan las cuarentenas. Entonces, ya los de alboroto. ¿Se entendió? Es más o menos así, pero aplicado a enfermedad. Bien. Enfoque epidemiológico. Considera las enfermedades en las poblaciones. ¿Ya? El enfoque epidemiológico, a eso es lo que se hace. Habla de las enfermedades, de cómo se dan en las poblaciones en un determinado lugar y tiempo. ¿Y qué es lo que dice el enfoque epidemiológico? En primer lugar, dicen, las enfermedades no ocurren al azar. ¿No es cierto? Y a ver, ¿por qué pensamos que las enfermedades no ocurren al azar? ¿Es verdad o es mentira? ¿Qué opinan ustedes? Hablemos, jóvenes, no nos quedemos callados. ¿Por qué será que dice que las enfermedades no ocurren al azar? ¿Es cierto o es mentira? Es cierto, doctor. ¿Por qué? ¿Por qué será cierto? Ahorita el COVID no estaría si no era que hicieron algo malo los chinos, digamos, con un murciélago que dicen, ¿no? Mm, bueno, eso es algo que se está especulando.
No sabemos si es cierto o no, pero lo que sí sabemos que el COVID no estaría en este nivel si nosotros fuéramos más responsables con las medidas de control. Por ejemplo, en países asiáticos está también el COVID, pero los índices son bien bajos, pero ellos son mucho más educados, no es la palabra no es educado, la palabra es Consciente. responsables, más conscientes, ¿no es cierto? Entonces, la enfermedad no se da al azar, se da porque nosotros nos descuidamos y no cumplimos con lo que... Entonces, tenemos razón. Las enfermedades no ocurren al azar. Perfecto. Hemos aclarado el primer punto. El segundo punto, ¿qué dice? El segundo punto dice, no se distribuye homogéneamente. ¿Será cierto? ¿Por qué será que no se distribuye homogéneamente? Si se refiere a eso, a lo que están, digamos, poniendo recién las vacunas, sería la población más vulnerable, ¿no? Por eso no hay esa homogeneidad y es que no todos recibimos la vacuna. No, no se refiere a eso. Cuando está hablando de no se distribuye homogéneamente, no estamos hablando de la vacuna, estamos hablando inclusive antes de la vacuna. Si ustedes se fijan, por ejemplo, decían, la zona del mercado mutualista es la zona roja porque es donde más casos hay. ¿Qué quiere decir? Que en el mercado mutualista era donde más se daban, en la otra zona era menos, en la otra... Pero si nosotros veíamos cómo se estaba dando toda esa distribución, no era homogénea. ¿Por qué? Porque en el mercado mutualista seguramente eran los más descuidados y los que menos acciones tomaban. Entonces, la enfermedad no se distribuye homogéneamente porque dentro de la ciudad hay zonas donde son menos concentradas y son un poco más conscientes y toman un poco más las medidas de prevención. ¿Ya? Entonces, segundo punto, no se distribuye homogéneamente. Correcto. ¿Ya? Y también puede deberse a otras situaciones. Puede deberse también a que haya más jóvenes, ¿no es cierto? Y haya más viejos y enfermos. A pesar de que ahora con la última cepa, ustedes están viendo chicos de 26 años están muriendo. Chicos de 26 años que se enfermaron y que porque son jóvenes no se cuidan la espalda, toman frío, salen al viento. eh, Se están muriendo chicos de 25, 26 años, 30 años. Bien, tiene factores asociados, tiene factores asociados que para ser causales cumplen estos criterios. Primero, la temporalidad. ¿Y qué será la temporalidad? Toda causa precede un efecto, lo que estamos diciendo. Nos descuidamos, aparece la enfermedad. Nos organizamos y somos más conscientes, se da en menos proporción. Correcto. La fuerza de asociación. Aparte de que el virus está presente, hablando del COVID, ¿no es cierto? O de cualquier enfermedad. La fuerza de asociación, sí, vos tenés problemas cardíacos, depresión, diabetes, etcétera, cáncer, etcétera, etcétera, si te aparece, la enfermedad es más vírica y mortal. Entonces hay la fuerza de asociación. La consistencia de observación. Si las autoridades no estuvieran haciendo, por ejemplo, lo que están haciendo ahorita, que es un buen trabajo, de observar y de ver dónde están los casos para hacer los control de foco, sería terrible. Entonces, la consistencia de la observación es muy importante. Donde ocurre algo, acción. Ocurre algo, acción. Entonces, la observación es muy importante con su consistencia. Luego dice la especificidad de la causa. Es importante porque si volvemos a hablar del famoso COVID, ¿qué pasa? El virus que teníamos al inicio de la enfermedad no es el mismo que tenemos ahorita. O lo mismo que pasó en avicultura. Llegó una enfermedad de gumboro, vacunamos y la enfermedad se controlaba. Y de repente se comenzaron a enfermar los pollos con vacunados. ¿Y qué había pasado? Que el virus había mutado y había variantes. Misma cosa pasaba en el COVID en humanos. Hoy los que no se enfermaban ya se están enfermando y se están muriendo, que son los jóvenes. ¿Por qué? Porque la cepa mutó, cambió, ahora hay variantes. Bien, el gradiente biológico, efecto de la dosis. Hay enfermedades como las influencias, por si acaso los resfríos jóvenes de los animales y de las personas son influencias, son virus. No es uno. Yo escucho a veces hablar y bueno, lo entiendo porque no es médico y bueno, es ignorante en ese aspecto porque no es su estudio, no es su campo, pues se entiende que lo diga. Pero si lo dijera una persona que estudia veterinaria o que estudia medicina sería grave. Dicen, yo me fui en Farmacor y me compré una vacuna para el resfrío
Y esa huevada no funciona porque estoy resfriado. Qué triste es escuchar eso en un estudiante de medicina veterinaria o de medicina humana. ¿Por qué? Porque acabo de explicar ahorita que los resfríos son producidos por un virus que se llama influenza, una familia. Pero existen muchas especies y normalmente las vacunas no traen todas las especies, solamente traen algunas. Entonces, cuando te pusiste la vacuna, te inmunizaste con algunas especies, pero si te resfriaste, aparte de aportar la vacuna, entonces lo que te resfrió no fue las cepas de la vacuna, fueron otras cepas que no están en las vacunas. Entonces, hay que pensar un poquitito en esas cosas, jóvenes, porque nosotros somos médicos. ¿Se entendió? Cierto. Muy bien. Vamos a ver otro ahora. Enfoque epidemiológico. El enfoque epidemiológico también considera que la enfermedad en una población es un fenómeno dinámico. A ver, espérense un segundito, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? A ver. Uy, está largo esto. Y recién empieza. Vamos a avanzar rápido. Vamos a avanzar rápido. ¿Dónde estamos? Modelos de causalidad. Ahí ya hemos visto nosotros en las anteriores clases la tríada epidemiológica y los modelos de causa. Aquí en los modelos de causa, jóvenes, se identifican dos grupos. Uno que se llaman causas componentes y otro que se llaman causas suficientes. Entonces, cuando vemos una enfermedad, a ver, Pablo, para que te despertes, para que se dé una enfermedad, ¿se necesita una causa o varias causas? Varias causas. Varias causas. Entonces, en ese caso, se llamarían causas componentes. Pero no todas las enfermedades necesitan de varias causas. Algunas necesitan dos o tres. Y en ese caso, cuando se enferman los animales o las personas sola con dos o tres causas de todas, entonces estamos hablando de causas suficientes. Entonces no se olviden, las causas componentes son causas componentes cuando se toma en cuenta a todos los factores que intervienen en la aparición de una enfermedad y causas suficientes solamente cuando intervienen muy pocas, una, dos o tres, y ya es suficiente para que aparezca la enfermedad. Bien, vamos a dejar esto. Vamos a ir a lo que más le va a interesar para su trabajo, si no, no vamos a avanzar. Esto es importante porque tiene que ver con la vigilancia. Fíjense, dice, la epidemiología, vamos a hacer un poquito más grande esto, para que lo puedan leer. La epidemiología tiene 5 objetivos. ¿Cuáles son esos? Primero, determinar el origen de una enfermedad cuya causa se conoce. ¿Correcto? Y ese es el caso que fue con el COVID-19. Pero también existe investigar y controlar una enfermedad cuya causa se desconoce inicialmente. Y les puedo dar un ejemplo. Cuando apareció el chikungunya, había muchos enfermos y no se parecía al mayaro, no se parecía al dengue, no se parecía a otras enfermedades. Entonces, esa es una enfermedad que se tuvo que investigar y cuya causa inicialmente no se conocía hasta que luego, mediante diagnóstico y todas esas cosas, se llegó a entender de que era una enfermedad nueva en el medio y que se llamaba chikungunya. Entonces, también esa es otra. Luego dice aquí, obtener la información sobre la ecología y la historia natural de la enfermedad. Este punto es importantísimo porque este tipo de información es el que me dice dónde yo puedo ir a actuar. Por ejemplo, si yo estoy hablando de, ¿cómo se llama esta enfermedad? De lo que estamos hablando ahorita, de chikungunya, dengue, mayaro. Si nosotros obtenemos su información y la ecología, ¿qué sabemos? Que a través del tiempo, esta enfermedad aparece en verano, cuando hace calor y hay lluvia. Ah, y que para eso utiliza en verano a un vector. ¿Cuál? El mosquito. Ah. ¿Por qué? Porque el mosquito en la picada es la que infecta la enfermedad. Entonces, fíjense, si nosotros conocemos la información de la ecología, que es, ¿no es cierto?, dónde se desenvuelve y la historia natural de cómo se da la enfermedad, nosotros sabemos que botando todos los desechos de botellas, llantas y todo lo que es este acúmulo de agua, nosotros sabemos que no le vamos a dar lugar de aparición al mosquito y si fumigamos más encima. Entonces, estas enfermedades
Aparecerán muy poco. Luego este otro también es importante porque dice planificar y hacer seguimiento a los programas de control de la enfermedad. Ahí vemos nosotros las fumigaciones, estas limpiezas, o si hablamos de la rabia canina, estamos hablando de los programas de vacunación, que porque hubo epidemias se estaban haciendo 2 veces por año y luego se va a hacer 1 vez por año, etcétera, etcétera. Se hace programas de concientización mediante medios de comunicación, ¿cómo se dice? De largo alcance, de alto alcance, como es la televisión, la radio, ¿ya? Para concientizar a la gente. Luego, es importante también este último porque dice, hay que valorar los efectos económicos, porque no todas las enfermedades pueden ser controladas mediante el sistema de vigilancia epidemiológica porque es muy caro. Entonces, hay que valorar. Y en este punto está lo que ustedes aprendieron con los atributos de tipo objetivo, magnitud, trascendencia, vulnerabilidad y factibilidad, ¿ya? Bueno, esto lo vamos a dejar pendiente. ¿Qué hace esto aquí? Ya esto lo hemos avanzado. Agentes biológicos, vigilancia. No, este de aquí está fuera. Chao, ahora sí. Vigilancia. La vigilancia, bueno, pues como todo el mundo sabe que es vigilancia, ¿no es cierto? Es estar pendiente de algo, buscar, observar algo. Por eso es que aquí dice, es el escrutinio continuo de toda la ocurrencia de enfermedades y de cómo se propagan, ¿ya? Y que son pertinentes para poder controlar esa enfermedad. Eso es lo que es vigilancia. Perdón. Aló, buen día. Sigamos. Ahora, entonces, existen muchos tipos de vigilancia. Mire, hay vigilancia epidemiológica, vigilancia ambiental, vigilancia de facto. Hay mucho. El que vamos a tratar ahora es la vigilancia epidemiológica, o sea, vigilar el control de las enfermedades para su control, ¿correcto? Entonces, ya les había explicado lo que es la vigilancia, pero aquí también hay otro concepto y dice, es una de las aplicaciones del método epidemiológico y de un conjunto de técnicas, es un conjunto de técnicas y estudios en la práctica de médica rutinaria. Sí, eso está muy general. La vigilancia en general, cualquiera sea el campo o disciplina que use, corresponde a un proceso, esto está más bonito. La vigilancia epidemiológica es un proceso sistémico ordenado, planificado de observación, medición de ciertas variables, ¿ya? Para luego describir, analizar, interpretar, ¿ya? ¿Con qué propósito? Con el propósito de tomar acciones para controlar la enfermedad. Ah, esto está más bonito, como vigilancia epidemiológica. ¿Se entendió? La tríada epidemiológica ya se las expliqué, no la voy a volver a aplicar, pero aquí está hablando de lo que es tipos de vigilancia y está formado por qué. Está formado por una vigilancia pasiva, una vigilancia activa y una vigilancia especializada. Esos son los tipos de vigilancia que existen. ¿Cuándo nos estamos refiriendo a una vigilancia de tipo pasiva? Cuando vamos a controlar una enfermedad y toda la información o el proceso que tomamos ya estaba escrito en algún libro o en algún trabajo o publicado. O sea, estamos utilizando el trabajo de otras personas o instituciones. Eso sería aplicar una vigilancia pasiva. ¿Se entendió? Sí, doctor. Porque es pasiva porque no estoy haciéndolo yo. Lo estoy haciendo yo, pero con información o trabajos de otras personas o instituciones. Eso es pasiva. ¿Cuándo es activa? Activa es cuando yo, mediante mis propios medios, trabajo e investigaciones, hago una información y un proceso para controlar una enfermedad. Ah, entonces eso ya es vigilancia activa porque yo estoy trabajando de forma activa en ello. Y cuando hablamos de que la vigilancia epidemiológica es especializada, pues simplemente cuando hemos aplicado las dos anteriores, cuando hemos tomado en cuenta la pasiva y la activa. O sea, hemos tomado documentos y trabajos de otras personas, pero también yo he aportado con cosas propias. Entonces, si hice las dos cosas, automáticamente el tipo de vigilancia que estoy utilizando es especializada.
¿Dudas? Está claro. Esto usted tiene que explicar en su trabajo, en su proyecto, por si acaso. Y aquí está bien resumido. Blanco Romero Ana, usted es vampiro, está colgada de los pies. No, Se ve de cabeza. el teléfono. Ahora sí, ahora sí. Ya me estaba asustando ya. Listo. Yo espero que estén grabando la clase o por lo menos sacando screenshot de las láminas porque ya estoy explicando de lo que ustedes van a trabajar en sus trabajos, en sus proyectos, ¿no? Muy bien. Vigilancia pasiva, ya les expliqué. Vigilancia activa, ya les expliqué y es especializada también. Pero cuando hablamos de la vigilancia pasiva, ustedes me dirán, denme ejemplo, por favor, de cosas que yo puedo tomar de otras instituciones, de otros trabajos y donde yo esté haciendo vigilancia pasiva. Entonces yo te diría, los anuarios estadísticos que ocurrieron en otros tiempos, ahí está, sería utilizar vigilancia pasiva o los anuarios de estadísticas vitales, o los historiales clínicos, por ejemplo, las historias clínicas del Hospital Escuela Veterinaria, los informes de consulta de laboratorio del Hospital Escuela Veterinaria, informes de consulta privadas de cualquier veterinaria alrededor de la ciudad, registro de enfermedades de notificación obligatoria, como es el caso de la rabia canina, sistema de información directa, protocolos de necropsias, por ejemplo, del hospital. Si utilizas esos protocolos del hospital para vos también hacer tus necropsias y hacer tus diagnósticos, estás utilizando una vigilancia pasiva. ¿Qué más? Doctor, ¿Cuándo? entonces lo que nosotros vamos a hacer es una vigilancia pasiva. Exactamente, lo que ustedes van a aplicar ahorita para hacer su proyecto es una vigilancia pasiva. Pero cuando ya lo apliquen y comiencen a ejercer laboratorios y trabajo propio, también van a tener la activa y por lo tanto especializada. Pero ahorita, como usted dice, correcto, como solamente vamos a usar información de otras personas, sería pasiva. ¿Eh? Pero en su proyecto tienen que describir los tres. ¿Quién está con el micrófono encendido? Guzmán Jiménez Andrea está con el micrófono encendido y se escucha todo lo que están hablando ahí. Daniel Cortés, creo que es. Daniel, no sé qué está. Ni idea. Ah, salía de ahí. Bueno, Ya se van a pelear por nada. Ya, sigamos. Entonces, ¿cuándo es que yo estaría haciendo vigilancia activa? Estaría haciendo vigilancia activa cuando yo, por ejemplo, voy y hago encuestas de morbilidad. Señores, aquí tuvieron perritos con signos o síntomas furiosos, de ataques, etcétera, etcétera. Cuando yo voy a hago encuestas para ver si hubieron esos casos en las diferentes partes de la ciudad, al hacer esas encuestas yo estoy haciendo vigilancia activa porque yo lo estoy haciendo, ¿correcto? Detección rápida de casos. Entonces yo agarro y digo, voy a hacer pesquisas masivas de granja, por ejemplo, en pollo, y me voy a ir y le voy a sacar sangre a los pollos de diferentes granjas y voy a ver si existe todavía la enfermedad de Newcastle. Entonces esa detección rápida de casos por pesquisaje, ya, entonces también es una actividad de vigilancia epidemiológica activa, ¿no es cierto? Ahora, si yo digo, voy a hacer una investigación epidemiológica de los brotes, ¿no es cierto? Que hay, por ejemplo, de hepatitis o que hay, por ejemplo, ¿cómo se llama? De liquiasis en perros, en caninos. Entonces, si yo hago esas pequeñas investigaciones, ya son cosas que yo estoy haciendo y de esa manera estoy aplicando la vigilancia epidemiológica activa o investigación de contacto, ¿no es cierto? Control de foco. Entonces, cuando estoy haciendo todas esas cositas, estoy haciendo vigilancia epidemiológica activa. Hay otras herramientas también, lo que le llamamos tamizaje. ¿Qué son los tamizajes? Los tamizajes son pesquisas serológicas. ¿Qué quiere decir pesquisa serológica? Es cuando yo voy y busco en diferentes lugares perros, gatos, lo que sea, o bovinos, le saco sangre y hago serología. ¿Y qué es la serología? Puede ser HI, que es inmunoglutinación, o puede ser ELISA,
ya para ver si hay alguna enfermedad específica. O si tomo parte de, qué sé yo, de la piel o de algún tejido, o si hago necropsia y tomo partes de tejido, entonces eso se llama citología. O si hago medios de cultivo mediante plaqueo o mediante hisopo, y entonces eso sería bacteriología. Todo eso es tamizaje. Y si estoy haciendo eso, también estoy haciendo vigilancia activa. ¿Ya? Bien. Suficiente con eso, yo creo que me he dado. Y cuando es especializada, pues ya sabemos, ¿no? Cuando nosotros formamos parte de un sistema de vigilancia epidemiológico donde hacemos ambas actividades ya explicadas anteriormente. Muy bien, señores. Eso tienen que explicar en su trabajo, está dentro del índice que les mandé. Entonces, cuando hablamos de estos tipos de vigilancia que acabo de explicar, pasiva, activa y especializada, las consideraciones que hay que tener en cuenta para el diseño son importantísimas, porque si ustedes ven la parte pasiva, ay caramba, la parte activa y la especializada, son cosas importantísimas dentro de un sistema de vigilancia epidemiológica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la parte pasiva me da las pautas de cómo se hace un trabajo, porque estoy utilizando protocolos y proyectos de otros lugares donde hicieron el trabajo y les fue bien. Ah, y activa porque yo ya lo estoy haciendo en el lugar donde yo estoy trabajando para ver los resultados. Entonces, es muy importante estos tres tipos de vigilancia cuando hablamos de cuando hablamos de control de enfermedades. Ahora, dentro de las enfermedades susceptibles de vigilancia, ¿cuáles son susceptibles a vigilancia y cuáles no? Ya les dije, tienen que ser muy importantes porque aunque sean importantes, muchas no son tomadas en cuenta. ¿Por qué? Ya les dije por qué. Porque es un proceso muy costoso y no fácil de aplicar. Entonces tenemos que aplicarla solamente a las más. Entonces, aquí dice, ¿cuáles serían las enfermedades susceptibles de vigilancia? Pues son aquellas que constituyen un problema de salud pública por su alta prevalencia, incidencia o mortalidad, para las que se dispone formas preventivas o posibilidades de tratamiento de acuerdo al alcance de los servicios de salud. De acuerdo al alcance de los servicios de salud. No todo está al alcance. ¿Correcto? Por ejemplo, ¿cuáles serían esas? Pues enfermedades, por ejemplo, como las que se encuentran en programas de erradicación. Aquí ya vemos rabia canina, fiebre aftosa, etcétera, etcétera. Enfermedades transmisibles de alta letalidad y corto periodo de incubación. Rabia canina, el mismo COVID. Enfermedades no transmisibles de alta mortalidad. Bueno, hay enfermedades que no son transmisibles, pero son de alta mortalidad, también se los toma en cuenta aquí. Factores de riesgo que y condiciones de vida. Fíjense que la vigilancia no siempre también habla de enfermedades infectocontagiosas. Hay que ver también de los factores. El estrés, por ejemplo, el ruido, la contaminación. Enfermedades desconocidas, tóxicos y eventos de problemas de origen social. Dependiendo del lugar donde se den, para algunos lugares algunas serán importantes, otras no serán importantes. Por ejemplo, aquí los tóxicos no tomamos en cuenta, los eventos de problemas de origen social aquí en Bolivia no los tomamos en cuenta, factores de riesgo y condiciones de vida en Bolivia no lo tomamos en cuenta, pero en Europa, si vos vas, hay muchos países donde toman en cuenta todas esas cosas. ¿Ya? Sigamos. Importancia de la vigilancia epidemiológica. Este cuadrito está importante y si están poniendo atención o lo están grabando, les va a ayudar mucho a entender mucho mejor lo que es vigilancia epidemiológica. Porque si habíamos dicho que el sistema de vigilancia epidemiológica es o se trata del seguimiento o de las observaciones continuas que se hacen acerca de las enfermedades, ¿por qué son importantes? Son importantes porque ahí vamos a recolectar. Vamos a hacer de una forma sistemática la recolección de la información. ¿Para qué? Para poder analizarla e interpretarla. ¿Y para qué nos serviría ese análisis e interpretación? Porque con ello yo voy a poder planificar algo para poder controlarla. ¿No es cierto? Pero además esto que yo planifico, debo ver que se pueda implementar. Tiene que ser algo que se pueda hacer, ¿no es cierto? Y mediante esto
yo aplicando esto, yo voy a poder al final evaluar si el programa está funcionando o no está funcionando o qué puedo mejorar para mejorarlo, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante. Lograr la acción de prevención y control efectiva, ¿ya? De una forma efectiva y dinámica. Eso es lo que queremos nosotros mediante el proceso de sistema de vigilancia epidemiológica. ¿Se entendió? Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos básicos de la vigilancia epidemiológica? Primero, explotar la información. Hay muchas cosas que solamente teniendo la información ya nosotros tenemos la idea clara de qué es lo que está ocurriendo, cómo está ocurriendo y más o menos qué es lo que debemos hacer. ¿Por qué? Porque nos orienta, ¿no es cierto?, para tomar las decisiones y las planificaciones estratégicas que mencionamos anteriormente. Segundo punto, la descripción de los patrones o la ocurrencia de la enfermedad y la investigación de sus causas, ¿qué nos permite? Pues nos va a permitir, ¿no es cierto?, ver que existen que algunos grupos son más expuestos que otros. Si nosotros vemos, por ejemplo, en el caso del COVID, que es lo que está de moda, ¿quiénes son los más expuestos? Los más expuestos son las personas que por obligación o por inconsciente salen a la calle y no guardan las restricciones de distancia, barbijo, desinfección, lavado de manos, etcétera, etcétera. Hay algunos que lo hacen por inconsciente y hay otros que lo hacen por la necesidad de que tienen que traer el sustento del pan de cada día a la familia. Eso también hay que tomar en cuenta. No todos tenemos la misma situación social y económica. Hay gente que vive del día a día, de lo que trae, de lo que trabaja del día a día. Esa gente sí está sufriendo muy seriamente esto del COVID. Estratificar los riesgos. ¿Qué significa estratificar los riesgos? Identificar y ver cuáles son más importantes para agarrarlos a ellos primero. Y obviamente después de tener toda esta información, orientar las acciones preventivas y de control ya de manera eficaz. Doctor, una pregunta. ¿Qué quiere decir descripción de los patrones de ocurrencia de las enfermedades? Descripción de los patrones de ocurrencia. A ver, los casos de COVID se están dando más en personas que salen a las calles o por necesidad de trabajo o por inconsciencia, ¿no es cierto?, de incumplimiento a las normas. Si vos ves ahorita de los casos de COVID, ese es el patrón de ocurrencia. Las personas que están enfermando son un grupo por necesidad que tienen que salir a trabajar y conseguir la plata, lo acababa de decir, para llevar el sustento del día a día a la familia. Están obligados. Pero hay otros que simple y llanamente lo hacen por inconsciente, están aburridos y por último les estorba el barbijo y por último no tienen costumbre de lavarse las manos ni echarse alcohol en las manos. Entonces, la descripción de los patrones de ocurrencia está justamente en el COVID, eso está ocurriendo en ese tipo de personas. O está ocurriendo, por ejemplo, en los chicos, ahora los jóvenes que están cayendo enfermos y algunos muriendo, a Dios gracias que son muy pocos, no aguantan y van a los juntes. Y allá toman y hasta comparten trago y bueno, ese es el patrón, ¿no? Estamos viendo que desgraciadamente no hay conciencia ni responsabilidad en las medidas de control. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Ya las personas de 45 a 60, 70 años son menos cada vez las que están enfermando, ¿no es cierto? Solamente aquellas personas, como os dije anteriormente, que tienen que salir a conseguir el sustento de cada día por obligación, si no, no come su familia. Y eso es lo más triste, ¿ya? Eso sería patrones. O te voy a dar otro ejemplo. Patrones de enfermedad, por ejemplo, de ocurrencia de enfermedad. Esta enfermedad del COVID está identificada porque denota a los más susceptibles. ¿Y cuáles son los más susceptibles? Los más susceptibles son los niños y los ancianos y las personas que están con enfermedades de base. Ese es otro patrón también de ocurrencia. Y así, hay muchas formas de cómo podrías explicar patrones de ocurrencia, tomando en cuenta diversos factores o variables. Ok, don, gracias. Ya. El objetivo básico de la vigilancia epidemiológica. El objetivo básico, primero, es el análisis de información. Miren, aquí estamos repitiendo como 3 veces lo mismo. El análisis de la información,
estudiar los cambios de la tendencia y distribución de los problemas, ¿no es cierto? Porque, a ver, si analizamos la información ya sabemos cierto patrón de cómo es que se está dando la enfermedad. Pero al estudiar la tendencia, nosotros y la distribución de la enfermedad, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poder aplicar una vigilancia. Les voy a dar un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo. ¿Por qué creen que la alcaldía ha puesto restricciones de hora y cambia las restricciones de hora en las noches, en las tardes, unos días más fuertes, otros días más? ¿Por qué? Porque justamente mediante el análisis de la información, ¿ya? Se estudió los cambios o la tendencia de la enfermedad, ¿ya? Y los que trabajan en el sistema de vigilancia epidemiológica le han dicho al alcalde, señor, si queremos controlar, debemos hacer tales cosas. ¿Mm? Entonces, miren, con un claro ejemplo les estoy explicando todo esto, ¿ya? Lo ideal, lo ideal para prevenir una enfermedad es la vacunación, si es que existen vacunas, porque hay enfermedades que no existen vacunas. Por ejemplo, si yo agarro y les digo, y ojo, se los estoy diciendo para lo que les va a tocar tuberculosis. Si nosotros vemos, por ejemplo, la enfermedad de la tuberculosis, pues la enfermedad de la tuberculosis no tiene vacuna, no tiene vacuna. Entonces su sistema de control no está prevenir mediante vacuna, está por identificar los positivos y eliminarlos del acto. Pero en este caso, en el COVID, sabemos que hay vacuna, pero para poder controlar a la enfermedad, deberíamos lograr vacunar a la enfermedad en un 90-95% de la población. Y eso está muy difícil, porque la producción de vacuna no está abasteciendo a la población mundial. ¿Correcto? Hablando de otros ejemplos en veterinaria. En medicina veterinaria y zootecnia, el SENASAC logró erradicar la fiebre aftosa, pero cuando erradicó la fiebre aftosa no logró tener una cobertura vacunal del 95%. No lo tuvo. Lo tuvo con 83-84% de cobertura vacunal. ¿Y cómo es eso posible? Es eso posible porque la topografía y el medio ambiente de Bolivia es tan diverso que en las zonas altas, secas y áridas del país, como son partes de Oruro, La Paz y Potosí, siendo que hay bovinos, no en cantidades grandes, pero que sí hay bovinos, no se está vacunando. ¿Y por qué no se está vacunando? Porque ahí los bovinos nunca, pero nunca en la vida enfermaron de fiebre aftosa. ¿Por qué? Porque ni el virus quiere vivir ahí. Es muy frío, es muy seco, es muy árido. Son tierras muy duras. Yo no sé cómo esa gente puede vivir ahí. ¿Ustedes alguna vez han ido a esas zonas altas y secas? Realmente vos, cuando vas ahí, decís por qué la gente vive acá. ¿Y saben por qué vive la gente ahí? La gente vive ahí porque no tienen medios para irse o porque fueron ahí, sienten que es su tierra, sienten que es su lugar. Por eso cuando a veces vienen acá esa gente, pucha, y nosotros renegamos porque su nivel de educación es tan bajo y tan burdo que molesta a veces, pero si te pones a pensar, esos que llegaron aquí no tenían otra opción. No se puede vivir en esos lugares, no se puede. Entonces, Bolivia se declaró libre de la fiebre aftosa, ¿ya? No porque haya incumplido la norma de no haber vacunado el 95%. Las zonas donde estaban la enfermedad sí se llegó al 90-95%, pero a esas otras zonas no se los tocó porque ya no aparecía la enfermedad, no había para qué vacunar. Entonces, Bolivia tiene dos tipos de zonas libres de fiebre aftosa, con vacunación y sin vacunación. Bueno, y para que conozcan un poquitito, por si alguna vez les preguntan, existen 4 formas de declararse libres de una enfermedad. Y estas son las 4. Estas son las 4. Sin vacunación hay 2 y con vacunación hay 2 formas. Veamos la sin vacunación. Por si acaso Bolivia es libre, con vacunación en un 80 y tanto por ciento, casi 90%. Y solamente el resto sin vacunación. Pero desgraciadamente no lo tomamos en cuenta la sin vacunación porque son lugares donde existe muy poca producción de bovino. Entonces, en general nos hemos declarado libres de fiebre aftosa con vacunación, ¿ya? Entonces, cuando es sin vacunación,
En esos países 3 meses se los declara libre cuando 3 meses después del último caso, ¿no es cierto? Ya no está la enfermedad, pero si apareciera, se practica el sacrificio sanitario y hay análisis serológicos todo el tiempo para ver si está la enfermedad o no. Esa sería la primera forma de declararse libre sin vacunación. Se elimina si hay algún positivo y se continúa haciendo vigilancia serológica. La otra forma sería, después de los últimos 3 meses de sacrificio del último animal, vacunado, ¿ya? Se practica el sacrificio sanitario en el caso de que apareciera signos y síntomas en algún animal. Se sigue realizando análisis serológico o vigilancia serológica y se practica una vacunación solo de urgencia en el caso de que hubiera algún brote. Y de ahí se deja vacunar. Entonces, estos dos serían las dos formas de declararse libres sin vacunación. Y las con vacunación hay 12 meses después del último caso donde se practicó el sacrificio sanitario. Ese es el caso de Chile. ¿Ya? 12 meses después del último caso donde se practicó el sacrificio sanitario. Ahí se aplica el sacrificio sanitario, pero se vacuna para prevenir la enfermedad. Y Bolivia, donde 24 meses después del último caso donde no se practicó sacrificio, aquí no se practica sacrificio, pero sí se ejerce vigilancia epidemiológica y se vacuna todo el tiempo. Entonces, estas serían las 4 formas de declarar a un país libre de una enfermedad mediante vigilancia epidemiológica. Listo, esto lo dejaremos para la próxima clase. Doctor, una consulta. Brasil ya erradicó fiebre aftosa, ¿no? En estos días salió un informe. Sería una maravilla porque nosotros andábamos preocupados porque nosotros estamos declarados libres de fiebre aftosa y sin embargo por la frontera se veía cómo cruzaba el ganado, ¿no? De Brasil. Y siendo que Brasil no estaba declarado y la frontera boliviana lo estaba permitiendo. Entonces, terrible. Pero si ahora se declaró libre de fiebre aftosa es una maravilla porque ahora podemos intercambiar ganado sin peligro de que alguno de los países se perjudique por la aparición de la enfermedad, ¿no? Eso es. Listo, jóvenes. Ya me cansé. ¿Pregunta? ¿Todo está claro? Bueno, mañana en nuestra próxima clase terminamos con esto y supuestamente ya ustedes deberían tener sus trabajos para presentar, los jóvenes, su proyecto. Yo desde el primer parcial vengo diciéndoles, jóvenes, el día en que termino la última clase de lo que es sistema de vigilancia, ustedes ya tienen que presentar sus trabajos de vigilancia. ¿Cómo andan con el trabajo ustedes? Doctor, nuestro grupo ha estado avanzando. Hemos hecho reunión de Zoom y hemos estado aclarando algunas dudas que teníamos entre nosotros. Ya, miren una cosa. Yo mañana termino lo que es vigilancia epidemiológica. ¿Eso qué quiere decir? Que la semana próxima, el día martes, ustedes me tendrían que presentar su trabajo. Vamos a hacer lo siguiente, chicos. El día martes próximo, me van a presentar su trabajo para que yo les eche una mirada así general, a modo de colaborarlo. Y si tienen alguna observación, se las voy a dar ahí. Y el día miércoles, que es el siguiente clase, ya van a tener tiempo para hacer esa mejora y recién me lo entregan. ¿Les parece? Lunes y martes en nuestra clase. Perdón, entonces lunes y martes. El lunes me muestran su trabajo todos. El que no me muestre su trabajo ya se queda sin trabajo. Ojo con eso. Están obligados a mostrarme un trabajo hecho. Yo simplemente a un trabajo, si me muestran un poquito, no sirven, se jodieron, discúlpenme la palabra, se jodieron. Para el próximo lunes me tienen que presentar su trabajo terminado, porque yo de ese trabajo terminado simplemente les voy a observar qué está mal para que el día miércoles lo corrijan y ya me lo entreguen en limpio todo. Pero si me presentan un trabajo a media, están fregados.
el lunes me tienen que presentar un trabajo terminado. Solamente si tienen errores se los voy a corregir. Espero que esté quedando claro. Sí, doctor, gracias. Listo. Entonces, mañana nuestra clase terminamos lo que es sistema de vigilancia epidemiológica. ¿Listo? Y si van teniendo alguna observación, alguna duda, pues también van preguntando acerca de su trabajo. Porque yo sé que la mayoría no está haciendo su trabajo, porque si tuvieran alguna duda, me hubiesen estado preguntando. No se olviden que soy, ¿cuántos años ya? Más de 10 años soy docente en la Facultad de Veterinaria, ¿va? 12, 13 años ya. Entonces yo ya sé el comportamiento de ustedes. Y como no ha habido ninguna pregunta, sé que están con muy poco avance en sus trabajos, se los aseguro. O me equivoco, a ver. No, No, ¿eh? no se equivoca, doctor. Así que jóvenes, No se equivoca. claro que no me equivoco porque es así. Entonces, para la próxima semana, pónganse las pilas porque me tienen que presentar terminado el trabajo. Simplemente yo les voy a corregir un poco para que mejoren, ¿ya? Listo, señores. Vamos, con ganas, chicos. Es el segundo parcial más el examen. Ya si dan un buen examen parcial primero bueno y un segundo bueno, ya no lo van a necesitar casi al final, chicos. Póngale ganas. Este más por lo menos. ¿Ya? Está bien, doctor, gracias. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta Oye, mañana, doctor. un sayo. ¿Está por ahí un sayo?